Bueno, hermanos, en esta hora quiero hablar sobre la pasión de Cristo. Sí, ahí está. La pasión de Cristo, hermanos. Es un tema, hermanos, que pues bueno, hay mucha controversia hoy en día por medio de redes sociales, por medio del cine. La pasión de Cristo es una película incluso de Mel Gibson y pues bueno, ha traído mucha controversia a la gente porque muchos sienten miedo a que esto va a incitar algún tipo de levantamiento, algún movimiento antisemita, algo contra los judíos. Otros dicen que es muy terrorífico, mucha violencia. Incluso ha sido clausurada esta película en algunos países por sus escenas. Hermanos, pero sin duda, yo en esta hora, hermanos, sin duda, puedo decir que el sufrimiento de Cristo que condujo y que llevó hasta la crucifixión fue terrible, hermanos. Fue realmente terrible. Un sufrimiento, hermanos, doloroso como ningún hombre pudiese haberlo recibido. Y bueno, hermanos, miren, quiero darles un pequeño contexto a donde vamos a introducirnos en esta tarde. Hermanos, quiero yo llevarlos a Mateo 26 y 27. Mateo 26, 27. Aquí, hermanos, se nos narra sobre la traición de Judas que ya había acontecido, ya había sucedido esa traición que pues muchos podemos leer en nuestros hogares y ver cómo Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Había pasado también, hermanos, la negación de Pedro, ya se había dado. Hermanos, un discípulo tan cercano a nuestro Señor Jesucristo que le traicionó, y después vino Pedro y ahora también le negó 3 veces. Hermanos, ya había pasado esto. Hermanos, ¿sabían ustedes que la diferencia entre Judas y el apóstol Pedro, los dos traicionaron a nuestro Señor Jesucristo, pero la diferencia, hermanos, es de que Judas lo hizo con plena alevosía y ventaja, con un corazón malo, y lo hizo previamente ya planeado su traición a nuestro Señor Jesús. La negación de Pedro, hermanos, fue circunstancial, no planeada. Esa es la diferencia, hermanos, entre uno que es hijo y uno que no lo es. Esa fue la diferencia, hermanos. Ya había pasado estas traiciones a nuestro Señor Jesús. Y bueno, hermanos, en Mateo 26, 67 podemos ver, hermanos, cómo Jesucristo fue entregado al concilio y fue azotado. 26, 67 dice así: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Se dan cuenta, hermanos, qué estaba pasando en ese momento? Quiero introducir los hermanos con esto. Miren, después de esto, en el siguiente capítulo, en el capítulo 27, Jesús fue entregado, hermanos, a interrogatorio a Pilato, al gobernador de aquella provincia. Y tras el clamor, hermanos, lo podemos leer, háganlo en su casa, por favor, queda de tarea. Tras el clamor del pueblo, hermanos, le decían que querían a fuerzas que Jesucristo fuese crucificado. Mateo 27, denle vuelta a sus hojas, hermanos. Mateo 27, 26. De ahí quiero iniciar, hermanos. Dice: entonces les soltó a Barrabás. ¿Quién? Pilato. Pilato les había soltado a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Miren, hermanos, aquí esta palabra azotado, vamos a ver más adelante qué significaba, pero déjenme decirles que la ley judía, hermanos, decía que debían ser 40 menos 1 los azotes que debían haber recibido, pero los romanos, hermanos, no obedecían esta ley. Ellos no estaban sujetos a la ley judía. Hermanos, habiendo azotado a Jesús, hermanos, era un maltrato, hermanos, abismal. Era algo tremendo lo que estaba pasando ahí en ese momento con Jesús. Versículo 27. Entonces dice que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Pretorio, hermanos, quiere decir la casa del gobernante. Ahí a las oficinas, ahí a la secretaría, no sé. Lo llevaron ahí a la casa del gobernante. Y cuando dice que la compañía, hermanos, habla de que eran alrededor de 60 soldados, hermanos.
Ese era lo que significaba una compañía romana. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que estaba pasando? Jesús rodeado de 60 soldados romanos, hombres de alta élite, hombres militares, hermanos, que no estaban así todos delgaditos y flaquitos como yo, hermano. No, hermanos, eran hombres realmente malvados porque eran militares. Bueno, dice versículo 28 que le desnudaron y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, dice el 31, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Jesús murió en la cruz, dispuesto a llevar el sufrimiento a causa de nosotros, a causa mía, a causa de ustedes, a causa de sus niños que están acá en iglesia infantil y de sus jóvenes que están en iglesia juvenil en esta hora. Una forma, hermanos, vergonzosa, la peor forma de muerte en aquellos tiempos era la muerte en una cruz, porque se les daba a los más crueles de aquella época, hermanos. Una burla por todos los que estaban alrededor, peor aún, hermanos, de su propio linaje, de su propia gente de Jesús, los mismos judíos, intercambiándolo por un criminal, crucificado al lado de ladrones, como diciendo: este es igual que ellos. Hermanos, no fue cualquier sacrificio. El significado, hermanos, y las lecciones que nosotros tenemos que aprender de la pasión de Cristo, hermanos, tiene que ir muchísimo más allá de que solo sintamos lástima por Él. Porque muchos de los que están aquí, de los que han visto esta película, porque muchos de los que están en las iglesias solo sienten lástima por un gran hombre. Y así le dicen. Sienten esa pena y sienten esa conmoción de decir: ay, pobrecito. Pero no saben, no entienden el verdadero significado de la muerte de nuestro Señor Jesús. Pasión, hermanos, esta palabra pasión viene del latín passio, que a su vez, hermanos, se deriva del verbo pati y del otro verbo que significa, que se llama patión. Hermanos, este significado, hermanos, del original lo podemos traducir como sufrir, padecer y soportar. Sufrir, padecer y soportar, hermanos. Esto significa pasión. Entonces, hermanos, fíjense qué cosas. Pasión, podemos entenderlo nosotros, hermanos, que significa un sufrimiento, una emoción, hermanos, de ser alguien afectado en extremo. En los siglos del 2 al siglo 8, hermanos, esta palabra pasio, la palabra pasión, hermanos, describía y se usaba única y exclusivamente, hermanos, en las predicaciones acerca de Jesús. Cuando se decía la pasión de Cristo, hermanos, era únicamente para eso, la palabra pasión. Hoy en día, hermanos, en este siglo, en el tiempo moderno, hermanos, sufrir algo o un sentimiento intenso significa pasión. Ustedes pueden decir: yo siento pasión a mi trabajo. ¿Por qué? Porque te gusta, porque eso es algo sentimental y es un deseo. Eso es en tiempos modernos, pero pasión, hermanos, del original significa sufrimiento y soportar. Hermanos, ¿cuál es la intención de esta enseñanza? Es que nosotros debemos de entender lo que significó el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entender, hermanos, de verdad. Yo pongo todo de mi parte, hermanos, y oraba al Señor. Yo le decía: Señor, ayúdanos, ayuda a la iglesia, ayúdame a mí a entender realmente lo que significa tu sufrimiento en aquel tiempo, lo que significa para poderlo llevar a cabo en mi vida. No como otros que se martirizan, y lo vamos a ver en las próximas semanas, en la próxima semana de hecho. No que se dan latigazos a uno mismo. No, hermanos, significó muchísimo más allá de simplemente representar a Jesús en una cruz. Vamos a verlo, hermanos. Abran sus Biblias, por favor. Primera de Corintios 15:3.
Primera de Corintios 15:3. Nunca debemos olvidar, hermanos, que la pasión de Cristo, hermanos, es la condenación del pecado. Primera de Corintios 15:3 dice así: porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí. ¿Qué había recibido el apóstol Pablo? Recordemos que el apóstol Pablo, hermanos, fue instruido según la historia bíblica a los pies de Gamaliel. Él, hermanos, sabía las escrituras, sabía lo que decían los profetas del Antiguo Testamento. Aún no estaba escrito el Nuevo, pero él sabía sobre las escrituras. Y él sabía, hermanos, quién era Jesús, por cuanto él había sido ya capacitado por los demás discípulos. Él tuvo una revelación y tuvo un encuentro con Jesucristo personalmente. Bueno, dice que primeramente os ha enseñado a la iglesia de Corinto lo que asimismo recibió él, que Cristo, ¿qué dice, hermanos? Murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué, hermanos? No lo inventó Pablo, no lo inventó Pedro, no lo inventó Santiago, no lo inventó ninguno de los apóstoles, hermanos. Dice que él murió conforme a las escrituras. Algo, hermanos, que para aquel momento todavía no estaba compilado como nosotros lo conocemos como Biblia, un conjunto de libros. En aquel momento solamente existían los rollos y los escritos de los profetas. Y dice que Jesucristo murió tal cual había sido profetizado. Isaías 53, hermanos. Vayan allá, por favor. Isaías 53. El libro de Isaías, hermanos, fue escrito 700 años antes de que Jesucristo estuviese físicamente en un cuerpo humano en esta tierra. Antes de la llegada de Jesús, hermanos, 700 años antes ya había sido escrito este libro. Isaías 53, versículo 3. Vamos a ver qué es lo que había sido profetizado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado ¿en qué, hermanos? Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le, ¿qué, hermanos? Versículo 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6, hermanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado, hermanos, de todos nosotros. Hermanos, qué versículos, de verdad. 700 años antes de la llegada de Jesús ya había sido escrito esto. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Cuando yo estaba estudiando esto, hermanos, de verdad me conmovía mucho, porque ¿quién no, hermanos? Él llevó nuestros pecados a la cruz. Dice, les voy a leer, hermanos, Primera de Pedro dice que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice Pedro. ¿Saben qué significa, hermanos? Que en aquel madero, en aquel momento, hermanos, quien debía estar ahí crucificado éramos nosotros. Nosotros teníamos que pagar, hermanos, ese precio. Pero, hermanos, esto lleva muchísimo más allá de simplemente un sufrimiento. Hermanos, esto llega más allá, porque, hermanos, Jesús hizo algo que nadie podía haber hecho. Tal vez tú digas, yo sí pude haber aguantado el sufrimiento, si yo estoy bien fuerte. Un militar tal vez de las fuerzas especiales podría decir, no, yo lo podría soportar. Hermanos, no solo fue un dolor físico, ¿saben qué, hermanos? Fue el desamparo
y el abandono divino de parte del Padre al Hijo, hermanos. Esto fue algo que nadie podía haber pasado. El Padre, hermano, se apartó de Jesús y depositó en él toda su ira y toda su condenación. Condenación que era en contra de nosotros. Su ira que estaba sobre nosotros, hermanos. Hace rato cantábamos. Y levantábamos nuestras manos, hermanos. Y le decíamos a nuestro Señor que gracias a ese amor, a ese gran amor que Él tuvo, nosotros, hermanos, tenemos entrada al trono, hermanos. Tenemos entrada a aquel reino. Pero, hermanos, es por amor. Porque eso, hermanos, nadie lo merecía. Nadie se puede levantar hoy y decir, ¿saben qué? Yo sí lo merecía por mis méritos, por mi sangre. No, hermanos. Entonces yo les decía, hermanos, esto iba más allá del simple entre comillas, porque es algo que también lo vamos a ver, fue devastador para su cuerpo. Pero hermanos, iba más allá, iba hasta el abandono de parte del Padre. Entonces, el traer, hermanos, a la mente el sufrimiento de Jesús, hermanos, debemos nosotros recordar nuestro estado, nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad, hermanos, que nosotros tenemos de un Salvador. Cuando nosotros vemos a la cruz, hermanos, nosotros debemos voltear a ver nuestra necesidad que tenemos de poder entrar nosotros a una vida eterna. Porque lo que nos espera, hermanos, de verdad a nadie se le desea. El libro de Juan, hermanos, 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, hemos hablado sobre el pecado. Ya he leído algunas porciones bíblicas de que el pecado, hermanos, fue la causa de que Jesús viniese a morir por nosotros. Él condenó el pecado en la cruz, hermanos. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es, hermanos? La primera definición que se le da al pecado, hermanos, es errar el blanco. Errar el blanco, hermanos. Y lo podemos sacar de un versículo tan básico que nos lo debemos de saber todos, tan impactante. He leído, hermanos, sobre este versículo, Romanos 3:23, y algunos comentaristas y eruditos hablan de que este versículo, si pudiesen quedarse solamente con un versículo de la Biblia, se quedarían con este. Porque en este versículo, hermanos, podemos encontrar la condición del hombre, hermanos, en la cual estamos sin Cristo. Pero con Cristo, hermanos, lo cambia todo. Vamos a leer, hermanos, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, hermanos, esta palabra pecaron viene de la palabra pecado, hermanos, y se traduce del griego amartano. Se usaba, hermanos, con frecuencia en la antigüedad para hablar de cuando un arquero, miren, hermanos, presten atención porque aquí viene el centro de todo esto. Se usaba en la antigüedad cuando un arquero erraba el tiro en el centro del objetivo que él tenía. Antes era muy común utilizar un arco en la guerra. Entonces, hermanos, de ahí sale esta palabra, errar el blanco, no darle al objetivo que tienes. Eso se le llama pecado, o viene esta palabra amartano. Hay sinónimos, hermanos, que se pueden traducir como equivocarse, como cometer error, transgredir o desviarse. Hermanos, el pecado es una acción o hecho en la que uno no alcanza el objetivo previsto por Dios. Eso quiere decir, hermanos, el pecado. Y la Biblia, hermanos, habla, hermanos, de que todos nosotros hemos cometido en algún momento pecado. Ya sea, hermanos, desde robar un dulce en nuestra infancia o hoy en día en la vida adulta. Pero la Biblia, hermanos, habla de que el hombre, hermanos, incluso fue concebido en pecado. Hermanos, algo que ya traemos en nuestra carne. Primera de Juan 3:4. Fíjense, hermanos, lo que dice. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado, presten atención a esta palabra, a estas palabras, comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra, hermanos, infringir, lo saqué del diccionario y
Y quiere decir no respetar, saltarse, pasar más allá las normas. Entonces vamos a traducirlo en nuestro idioma actual. Miren, todo aquel que comete pecado se salta, no respeta las normas de la ley. La ley, ¿qué ley, hermanos? La ley que fue puesta por Dios. Tenemos incluso los 10 mandamientos. Bueno, cuando la ley de Dios nos dice que no robemos, hermanos, nosotros erramos ese objetivo que Dios ha puesto y terminamos robando. Por lo tanto, hermanos, terminamos pecando. Así de sencillo es esto del pecado. Pero fíjense, hermanos, está una palabra muy curiosa. Dice que todo aquel que comete pecado. Hermanos, comete pecado en el griego, hermanos, es una sola palabra. Y es muy distinto al pecado que dice Romanos 3:23, que acabamos de leerlo. Aquí, hermanos, comete pecado significa, viene del griego emartía, que significa parte proporcional de. Hermanos, fíjense, qué curioso. Según aquí, primera de Juan 3:4, dice que todo aquel que comete pecado, y si esta lo traducimos, es todo aquel que se salta, que pasa por alto, que infringe la ley de Dios en una sola parte o en una porción de, también, hermanos, es pecado, como Romanos 3:23. Es decir, hermanos, miren, para que me dé a entender, todo aquel que forma parte, aunque sea insignificativamente, de la porción del pecado, infringe la ley. Ejemplo práctico. De los 1,000 pesitos que tiene la caja registradora en tu empresa, solo tomaste 5. Hermanos, es pecado. Es una pequeña porción o una parte de, pero es pecado, hermanos. Es que voy a decirle una medio verdad al jefe. Hermanos, no hay medias verdades. Solamente va a hacer una pequeñita ofensa a mi esposa o a mi esposo. Hermanos, no hay pequeñitas ofensas. Es pecado, hermanos. Solamente le voy a echar una miradita, una miradita así leve a la vecina. Solamente es un cachito de vista. Hermanos, no hay mitades, no hay porciones, hermanos. Pecado es pecado delante de Dios, según la Biblia y lo que acabamos de leer. Hermanos, a veces nosotros decimos, voy a decir una mentirita blanca. Solamente voy a hacer algo. Hermanos, no hay ese tipo de definiciones en la Biblia. No hay mentiras blancas. Hermanos, no hay un pecado a medias. Robar es robar. Adulterio, hermanos, es adulterio. No hay a la mitad. En las Olimpiadas, hermanos, de hace unos años, estaba leyendo que cómo calificaban a los que tiraban con arco. Y fíjense, hermanos, es muy curioso que los que están ahí los que están participando en las Olimpiadas agarran el arco, tiran y no le dan. Y tuvieron 10 tiros y no le dieron al blanco ninguno. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen los jueces? Suman, hermanos, cuánto fue lo que se acercó. Suman los puntos y dicen, ok, este es el ganador. Aunque no le dio al blanco, pero le dio cerca del blanco, pero es el ganador. Hermanos, en la ley de Dios no es así. O obedeces o erras, no le das al blanco o pecas. Hermanos, no hay un medio pecado en las cosas del Señor. Eso quiero que quede claro. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos participaron, porque tal vez entre nosotros haya un inocente que se crea y diga, no, es que yo nunca he pecado. Por eso quiero dejar bien claro el punto. Por cuanto todos pecaron, hermanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos a un Salvador. Esta es la base, hermanos. Esta es la base. Miren, ¿cuál es el problema del pecado? El problema, hermanos, del pecado es, hermanos, de que muchas veces nosotros no entendemos la gravedad de lo que estamos haciendo. Hermanos, ¿por qué cuando hablamos de pecado, errar el blanco, errar el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas, errar y cometer y saltarnos esa ley de Dios? Hermanos, ¿por qué no temblamos cuando la regamos? ¿Por qué, hermanos, no nos quebrantamos cuando hemos cometido pecado? ¿Saben, hermanos? ¿Saben por qué? Porque no entendemos lo terrible
de esa verdad. Muchos decimos, pues ya me quedé con los 5 pesos de la empresa, pues ni modo. Otros decimos, no, pues ya le mentí a mi esposa, pues ya, ojalá y ni se entere. Otros dicen, no, pues ya cometí adulterio, pero es bueno, es una más, una menos, no pasa nada. Hermanos, ¿por qué de verdad? ¿Por qué no temblamos ante esta realidad? ¿Saben, hermanos? Es de la misma manera que un pez no comprende que está mojado. Así nosotros, hermanos, muchas veces no entendemos lo mucho que hemos pecado. Así como el pez, hermanos, ¿creen ustedes que el pez comprende que está mojado? Hermanos, es su hábitat, es su manera de vivir. Ahí nació, ahí creció, y cree, hermanos, que nosotros somos los raros. Ellos nos ven a los extraterrestres ahí que se los llevan, hermanos, pero no, el pescado no comprende que está mojado. De la misma manera, muchos de nosotros, hermanos, no nos ponemos de verdad, nuestra vida, hermanos, sigue caminando de la misma manera porque no entendemos la gravedad de esto. Nacimos en pecado, hermanos. Fuimos concebidos en pecado. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Y no hemos conocido algo más allá del pecado. Así están, hermanos, la gente allá afuera sin Cristo. Y es triste, hermanos, porque ellos necesitan conocer la luz, necesitan conocer a Cristo. Pero nosotros, hermanos, ya fuimos alumbrados. Hermanos, la luz ya vino a nuestra vida, ya se nos abrieron los ojos, hermanos, ya podemos ahora ver y conocer y entender. Pero, hermanos, a veces uno que otro por aquí no le ha caído el 20. Y de verdad yo les vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a veces pasamos por alto los pecados como si fuera algo tan ligero? Es porque no conocemos a Dios incluso, hermanos. Nuestra sociedad, hermanos, como dice la Biblia, bebe iniquidad como si fuera agua. Hermanos, miren, nosotros debemos de entender lo siguiente. Hitler, hermano, aquel personaje histórico, no fue una anomalía, no fue un monstruo, hermanos. Hitler es lo que cada uno de nosotros podríamos llegar a ser si la gracia de Dios no estuviera sobre nuestra vida. Hermanos, él era un hombre como nosotros, un hombre con esa naturaleza caída, que incluso, hermanos, él podía, no lo sé. No sé si se salvó, no se salvó, si creyó en Jesucristo en algún momento, no lo sé, hermanos. Pero él y nosotros no hay ninguna diferencia al estar sin Cristo, de verdad. Estamos al mismo nivel. Entonces, hermanos, si no fuera por la gracia de Dios restringiéndome a mí, restringiéndonos a todos nosotros, hermanos, nosotros haríamos ver incluso a Hitler como a un niño, de verdad. Porque es tremendo, hermanos, lo que el hombre puede hacer si la gracia de Dios no está en su vida. Es tremendo, hermanos. Entonces, hermanos, el problema es de que no entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, el pecado, hermanos, en nuestra vida es como un virus, es algo que nos está carcomiendo, hermanos, y necesitamos con urgencia a nuestro Salvador. Los hombres, hermanos, tienen una naturaleza caída. Y tal vez uno que otro diga, no estoy de acuerdo. Hermanos, pues déjame decirte que la Biblia dice que el hombre nace con pecado. La urgencia de todos los padres. Levanten la mano los padres que hay aquí, que tienen hijos. Todos los que son padres, levanten la mano. Ustedes que fueron padres, que son padres, ¿quién tiene que enseñarle a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a mentir a un niño? Nadie, ¿verdad? ¿Quién tiene que enseñarle a un niño a ser egoísta, a abusar de otros niños en el kinder? ¿Quién tiene que enseñarles, hermanos? Nadie, ¿verdad, hermanos? ¿A poco los niños no toman algo cuando le dices, no lo agarres, y lo agarran y se esconden? Hermanos, lo traen sus miembros, lo traen su carne. Hermanos, esas cosas las aprenden solos. Esas cosas, hermanos, lo traen en su naturaleza. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Déjalos niños sin darles educación. Déjalos ser, dicen por ahí. No los disciplines. Y espera ver, amado hermano, el resultado en 10 años, en 15 años, en 20 años.
y vas a ver lo que va a pasar con ese niño. Es necesario, hermanos, que los niños conozcan a Cristo, de verdad. Es nuestra labor de todos, hermanos, poder compartir ese evangelio. Y los que son padres, hermanos, de verdad, no importa, hermanos, queda en segundo término o tercero, ya sabrás tú, la educación, la universidad. Amado padre y mamá que estás aquí, tu prioridad es la salvación de tu hijo o de tu hija. Es ahí donde tienes que poner atención. ¿No quiere ir a la escuela bíblica? Amado hermano, déjame decirte que a mí me mandaban a la fuerza cuando era un niño. Y miren dónde estoy, hermanos, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Es que el niño no quiere leer la Biblia. Y no lo, hermano, de verdad, ustedes más que nadie sabe sobre esto. Antes los papás, hermanos, solamente con la pura mirada, hermanos, corregían al niño. Oye, el niño, hermanos, anda ahí entre los nopales y nada les pasa, ni les dicen. De verdad, yo, hermano, fui educado así. Mi mamá me volteaba a ver, híjoles, ya sabía lo que me esperaba. Me aplacaba o me aplacaba. Hermanos, de verdad, los niños necesitan conocer a Cristo, hermanos, de verdad. Es necesario poderles enseñar y ministrarles desde niños. Pero bueno, hermanos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué los niños traen esa naturaleza caída, hermanos? ¿Por qué incluso nosotros llegamos a una edad adulta y vemos allá afuera al compartir el evangelio que son necios, que no quieren y entran en una negación y dicen, no, yo no necesito a nadie, no necesito a Cristo, no necesito a nadie, hermanos? ¿Saben por qué? Porque no entienden y no comprenden que existe Dios santo, 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 hermanos. También por eso no nos ponemos a temblar a veces con el pecado. Lo pasamos, cometemos pecado y a veces hasta se nos olvida ponernos a cuentas con Dios. Es triste, hermanos. Moisés, hermanos, se retiró las sandalias. El pueblo en aquel momento con Moisés, hermanos, al ver la gloria de Dios, ¿saben qué él hizo? ¿Qué dijo el pueblo? Moisés, no queremos hablar nosotros con Jehová. Tú habla por nosotros, porque si no vamos a morir. El pueblo, hermanos, había visto a Dios, había conocido a Dios, había escuchado a Dios. Hermanos, a veces nos falta de verdad meternos con Dios porque no le conocemos. Cometemos un pecado, cometemos otro pecado y lo pasamos por alto. Hermanos, ¿por qué no temblamos entonces cuando nosotros cometemos pecado? ¿Por qué, hermanos? Porque no comprendemos, porque no entendemos que nuestro Dios es santo. Santo, santo, hermanos. No lo entendemos. Y de verdad es como tratar de decirle a un pez, ¿sabes qué, pez? Soy un pescador y te voy a pescar. Y el pez se queda así con la cara de ¿what? ¿Qué? Porque no entiende el lenguaje, porque no sabe, no comprende. Hermanos, muchos están en esa posición. No entienden, no comprenden y pasan su vida, hermanos, cometiendo pecado tras pecado sin entregar su vida a Cristo, hermanos. Imaginen esto. Dios, hermanos, esto yo ya lo he dicho otras ocasiones. Dios se encuentra en aquel día de la creación. Ordena a los planetas, hermanos, le dice, ¿sabes qué? Júpiter, ¿sabes qué? Sol van a estar girando de esta manera. Establece, hermanos, las órbitas en el gran y vasto espacio. Hermanos, y se arrodillan ante él la gran creación, los astros, hermanos, se postran y le dicen, ok, amén, y obedecen. Siguen una órbita, siguen una trayectoria, siguen ciertas reglas, hermanos, que Dios les ha establecido. Dios ordena, hermanos, las estrellas, les dice su lugar que les corresponde en el espacio y cada una de ellas sigue al pie de la letra la indicación del Creador. Dios, hermanos, ordena a los grandes montes subirse y elevarse sobre los grandes valles y se arrodillan y le alaban a Dios. Le habla al mar, al océano. Le dice, hasta aquí vas a llegar. No vas a pasar sin que yo te lo permita más allá de estos límites. Y el mar y el gran océano, hermanos, se sujetan a Dios y le obedecen. Miles de millones de litros de agua, 3/4 partes del planeta, hermanos, conteniéndose en una superficie que Dios determinó que ahí estuviese.
y Dios le ordena al hombre: no comerás de ese fruto. Tienes todo. Nada te restrinjo, de nada, solamente de ese árbol. Solo tiene una indicación el hombre, hermanos, y la quebranta. ¿Se dan cuenta de la posición? Mi intención, hermanos, es llevarlos a la posición en la que estamos actualmente, hermanos. Hermanos, somos creación de Dios. Hoy, hermanos, o ayer o el mes pasado, Dios te dice a ti que vengas a Él. Y tú dices no. Tal vez te ha predicado tu esposa, tal vez te ha predicado tu familiar. Y hoy por casualidad, según tú, estás aquí el día de hoy. Y Dios te está diciendo: ven a mí, que soy el camino, que soy la verdad y soy la vida. Y tú dices no. ¿Te das cuenta de la posición, amigo, en la que estás? Dios te dice una vez y dos veces y te sigues negando. ¿Te das cuenta, amado hermano, de lo malvado que somos muchas veces? ¿Se dan cuenta de la posición? Somos creación de Dios. ¿Comprendes, hermanos? ¿Te das cuenta dónde estamos nosotros parados? El hombre, una pizca de polvo, comparado con la gran magnitud del universo, se revela a la voz del Dios Altísimo. Para que tú y yo, hermanos, realmente podamos apreciar el amor de Dios, es necesario que entendamos algo. Hermano, merecíamos, y lo digo en pasado porque ahora tenemos a Cristo, merecíamos todo el castigo del universo completo. Dignos de la ira completa de Dios, calcinados, hermanos, quemados, que la ira cayera sobre nosotros. Eso era lo que merecíamos. Y amigo que estás el día de hoy aquí, que Cristo aún no es tu Señor, no es tu amo. Esto es lo que es la recompensa, es la paga del pecado que has cometido. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, revelarte al Dios de los cielos es, hermanos, de verdad lo peor que podemos hacer. Este mismo versículo en Nueva Traducción Viviente dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, hermanos, no es la condición actual del hombre sin Cristo, es que no puede alcanzar esa meta establecida por Dios, la vida eterna. No puede alcanzar, hermanos, llegar al cielo como lo conocemos, como conocemos esa frase, hermanos. No podemos entrar a aquel lugar glorioso sin Cristo, hermanos. Por eso es necesaria y es urgente que Cristo llegue a nuestras vidas, hermanos, y que more en nosotros. Y es así, hermanos, como vemos este tema, la pasión de Cristo, el sufrimiento, hermanos. Él siendo Dios, hermanos, estando en aquel lugar glorioso, se humilló, hermanos, y se hizo hombre. Era necesario, hermanos, que viniese a salvarnos, porque no había otra manera. Pero fue por amor, fue por gracia, fue en su soberanía. Hermanos, cuando hablamos de un Dios de justicia, es que Dios condena al mundo, al hombre, hermanos, le da una sentencia como ese juez glorioso que Él es. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos a un Dios de amor que por un lado, hermanos, mantiene la justicia porque era necesaria que fuera derramada sangre y era necesario que alguien padeciese por los pecados. Pero por un lado vemos a un Dios de amor. Y lo triste, hermanos, que en las predicaciones, en muchas congregaciones se predica solamente de un lado. Del lado del amor. Dios de amor, pero no se habla, no se enseña sobre un Dios justo. Y en esa justicia, hermanos, Él condena al hombre. Pero por el lado del amor, Él, hermanos, se encarna, se hace hombre, hermanos, se humilla a sí mismo. Y hermanos, y no fue suficiente con humillarse a sí mismo, hermanos, sino todavía, hermanos, fue a la cruz, a la peor manera de morir. Hermanos, Dios no solo puede perdonar al hombre y ya, y ya, hermanos, no puede. Él es justo, y la misma justicia de Dios demanda, hermanos, del derramamiento de sangre. Por eso era necesario que Jesucristo padeciese. Hermanos,
realmente mi interés, hermanos, es que mantengas presente lo que Dios hizo por ti. ¿Cuántos no han hecho esto, hermanos? Que llegas a tu lugar secreto, en la oscuridad, en la mañana, doblegas tu corazón y le dices al Señor las grandes cosas que Él ha hecho por ti. Te ha bendecido, te ha dado un hogar, te ha dado una esposa, te ha bendecido. Hermanos, de verdad todo esto es terrenal. Lo que realmente nuestro Señor Jesucristo hizo, hermanos, fue pagar, hermanos, el precio que nosotros debíamos haber merecido en la cruz. Gálatas 5:24 dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se dan cuenta lo que dice Gálatas, hermanos? Dice que los que son de Cristo. ¿Cuántos hermanos son de Cristo? Hermano, pues bueno, si son de Cristo, según Gálatas 5:24, dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, miren hermanos, dice, anduvisteis en otro tiempo. Ya no, hermanos, ya no andamos hoy en día, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, no vemos la magnitud del pecado y pasamos por omiso todo el pecado que cometemos, hermanos, no estamos viendo lo que Jesús hizo por nosotros. De verdad, hoy tenemos esa entrada libre, hermanos, al trono de la gracia. Podemos doblar nuestras rodillas y pedirle a nuestro Señor ese perdón de pecados. Hermanos, miren, según Gálatas dice que los que son de Cristo, hermanos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, esto quiere decir que ya no debes de ser una máquina de hacer pecado si es que estás en Cristo. Es una gran diferencia, hermanos, de que tú seas como una máquina de hacer tortillas, que sale una y sale otra y sale otra y no pasa nada. Es muy diferente, hermano, cuando ya llegas a Cristo. Ahora, hermano, te preocupa, hermanos, el espíritu que mora en ti, hermanos, no te deja en paz con ese pecado que has cometido, hermano, y necesitas confesárselo a Dios, necesitas pedir perdón, necesitas ir a Dios. Es muy diferente, hermanos. Seguimos pecando, hermanos, seguimos tropezándonos, pero, hermanos, es circunstancial, como el apóstol Pedro. Hermanos, no es como Judas, es que con una previa planeación de hacer el mal. ¿Se dan cuenta de la diferencia, hermanos? Hermanos, la pasión de Cristo es la revelación también del amor hacia nuestras vidas. Según Juan 3:16, versículo, hermanos, súper hermoso de verdad, famoso también, porque de tal manera amó Dios al mundo. Presten atención, hermanos, dice que amó Dios, ¿se dan cuenta? Al mundo, no nosotros a Él. La Biblia no dice que el hombre haya amado a Dios. Sigue diciendo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De verdad, amigo que estás aquí, si no has puesto tu fe, tu confianza, si no has entregado tu vida y sigues viendo esto, sigues viendo a Jesús como un gran hombre, como un hombre histórico, sí, te duele, pobrecito. Si no has puesto a Jesús como el centro de tu vida, déjame decirte que hay una condenación puesta sobre ti, la ira de Dios, y tu posición actual es que te estás revelando al Dios del universo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Qué glorioso, hermanos, de verdad. La pura gracia de Dios, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, ¿de dónde Dios te sacó? Quiero que recuerdes de dónde Dios te sacó.
A unos los sacó del alcoholismo. A unos Dios los sacó de un matrimonio que ya estaba por romperse. A unos Dios los rescató de las drogas. ¿De dónde Dios te rescató? Ahí se cumple este versículo. Aún siendo pecadores. Estábamos en pecado, hermanos. ¿Quién buscaba a Dios, hermanos? Nadie. Nadie buscaba a Dios. Pero Él, hermanos, envió a su Hijo a morir por nosotros. De este modo, hermanos, Jesús demostró lo que es el verdadero amor. Hermanos, miren, a veces no nos ponemos nosotros de verdad a pensar lo que Jesús hizo en la cruz. El dar su vida, hermanos, por toda la humanidad. Y dice la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tenemos que llegar hasta la plenitud, hermanos, de Jesucristo. Hermanos, nunca vamos a ser como Él en cuestión de divinidad, hermanos, pero sí podemos, hermanos, tenerlo como esa regla. Llegar, hermanos, a parecernos lo más que podamos a Él. Y es nuestra lucha y es nuestro esfuerzo de todos los días, hermanos. Pero, hermanos, a veces no nos ponemos a pensar lo que realmente Él hizo por nosotros. Y justamente el tema, hermanos, de lo que estamos viendo. Miren, Dios no solamente envió a su Hijo a morir por nosotros, sino que ese Hijo, hermanos, Jesucristo, estando en la cruz, hermanos, hizo algo que nadie podía haber hecho. Se llevó, hermanos, a la cruz los pecados de todos nosotros. Pasados, presentes y futuros, hermanos. Los de aquellos niños, los de la escuela infantil, todavía no llegan a una edad adulta, pero Jesucristo pagó ya el precio de sus pecados. Lo único que necesitamos hacer y necesitamos, hermanos, de verdad tenerlo siempre presente es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. Ahí se llevó a cabo todo, hermanos. Miren, hermanos, quiero darles una descripción de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ya para ir, bueno, todavía me falta un poquito. Una descripción de la crucifixión de Jesús según datos históricos. Según historiadores, hermanos, que no eran cristianos. Miren, después, hermanos, después de las 9 de la noche del jueves hasta las 9 de la mañana del viernes, este historiador dice que Jesús estuvo en una tensión inmensa, que sudó sangre, hermanos. ¿Han escuchado sobre esta enfermedad? Lo hemos leído en la Biblia. Hermanos, esta situación por la que pasó Jesucristo se le llama hematidrosis. Esto quiere decir, hermanos, cuando los vasos capilares alrededor de las glándulas sudoríparas de nuestra piel se rompen, estallan, hermanos, de tanta presión, de tanta tensión, de tanto estrés extremo, una ansiedad extrema, hermanos, que estaba pasando Jesucristo desde el día jueves hasta el día viernes. Le añadimos lo que ya vimos en un inicio, le añadimos el abandono de sus discípulos. Aquellos que estuvieron con Él, lo abandonaron. Jesús enfrentó 2 juicios, dice este historiador: desvelado, golpeado, flagelado, con una corona de espinas, hermanos, que traspasaba el cráneo. Según estudios, hermanos, científicos, el tipo de espinas que ocuparon en aquel momento era de un tipo de matorral de aquella zona, y dice la ciencia que sí era muy posible que hayan atravesado el cráneo de Jesucristo, las espinas. Su rostro totalmente deforme. ¿Recuerdan cómo lo azotaban? Dice que le dieron una caña y que después la caña la tomaron y le golpeaban en la cabeza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, cuando dice que lo azotaron, la Biblia viene de una palabra que viene de la palabra flagelación. Y si traducimos flagelación del latín, viene una herramienta que se llama flagum. Hermanos, esta herramienta era un látigo que tenía en la punta varios hilos. Y cada hilo, hermanos, en la punta tenía diferentes trozos de metal y de huesos. Los trozos de metal, hermanos, eran
eran punzoñosos, tenían punta, pero como una tipo flecha, que tiene punta, pero también tiene al revés. Hermanos, este látigo, hermanos, fue el que se usó para que Jesucristo, para azotar a Jesucristo. Dice que tenía alrededor de 20 o 30 látigos. Cuando se daba el latigazo, llegaba desde las piernas hasta la cabeza. Cada hilo, cada trozo de metal y cada hueso desgarraba la piel. Cada uno de esos trozos de metal era tan punzoñoso que se introducía en la carne y desgarraba cuando se regresaba el latigazo. Era desnudado. Acabamos de leerlo también. Era desnudado. No traía un taparrabo como lo vemos en las películas, hermanos. Era desnudado completamente. Y era atado a un poste. Al hacer el latigazo, hermanos, las venas, dice la ciencia, que quedaban descubiertas. Los músculos se lograban ver, los tendones salían. En ocasiones las víctimas, dice que, no de nuestro Señor Jesús, pero sí dice que otras víctimas, al hacer este tipo de latigazos en esta técnica, dice que a algunos se les salían los intestinos incluso. El dolor, hermanos, de verdad era indescriptible. No hay manera, hermanos, de que alguien pueda soportar esto. La ciencia dice que entraba en shock. Producía vértigos. ¿Han sufrido vértigo? Mareos, desorientación. Sufría una serie de calambres en cada una de las partes de su cuerpo. Tenía una desesperación, temblor. La fiebre era una de las mayores, la fiebre que llegaba a su cuerpo, hermanos, era una de las mayores torturas. A ciegas le dicen así, porque no se veía, pero estaba sufriendo. Una deshidratación y una sed espantosa. El polvo, dice igual los que estudian este tipo de historia, dice que el polvo en aquellos tiempos estaba suelto. Hermanos, el polvo, al entrar en contacto con las heridas, se inflamaba la carne, tanto, hermanos, que parecía desfigurada toda su espalda. Era una masa completamente deforme. No le tuvimos como algo hermoso, dice Isaías. No le tuvimos como algo hermoso, hermanos. Fue desfigurado completamente nuestro Señor Jesús. El vinagre, ¿lo recuerdan cuando le dan vinagre a nuestro Señor crucificado en la cruz? Hermanos, el vinagre era mezclado, hermanos, con otro tipo de planta, y esto servía como un tipo anestesia, como un sedante. Hermanos, era parte de la ley romana y lo hacían como un tipo de acto de misericordia hacia el que estaba condenado. La lanza, hermanos, dicen los estudiosos que atravesó su costado y que llegó hasta perforar sus pulmones y llegó hasta el corazón. La punta de la lanza de aquellos tiempos medía aproximadamente 35 centímetros, hermanos. 35 centímetros. El travesaño que cargaban las víctimas en aquel momento pesaba alrededor de 160 a 180 kilogramos. Un hombre que no estaba en las condiciones físicas para poderlo cargar, lo traía cargando. Era una costumbre, hermanos, en las procesiones, los soldados romanos, acostumbrados al martirio de las víctimas, empujar de pecho a la víctima de tal manera que cayera de espalda. Hermanos, ¿qué tenía en la espalda? Toda la carne desgarrada. Los clavos, hermanos, 20 a 25 centímetros de largo. Lo de una cuarta, dicen por ahí. 20 a 25 centímetros de largo. 1 centímetro de grosor del ancho. Donde se introducían los clavos no era en la palma, como muchos creen. Hermanos, donde se introducían los clavos era en la parte de aquí de donde inicia la muñeca. Según la ciencia, es uno de los dolores más grandes que puede sufrir el hombre.
el quebrarse la muñeca o el dolor de muñeca. Ahora, ser introducido ahí un clavo, hermanos. Marcos 15 dice que iban a romperle las rodillas, pero no lo hicieron al ver y al notar que ya estaba muerto. Hermanos, al meter la lanza en su costado, dice los evangelios que salió agua y que salió sangre. Hermanos, esto de la ciencia lo justifica como dice que significa el colapso de los órganos internamente, hermanos. Según igual la ciencia, él murió de un paro cardíaco, pero esto fue, hermanos, después de haber pasado todo este colapso. Pero saben, hermanos, lo más importante de todo esto, yo les dije hace rato, no tiene que ver tanto la parte del sufrimiento, sí tengámoslo presente, pero hermanos, aquí viene lo importante. Lo más destacable de esto, hermanos, fue lo que él dijo al final de este sufrimiento. Dijo, consumado es. Ahí, hermanos, tú y yo alcanzamos esa salvación. Y hermanos, a veces de verdad pasamos por alto los pecados. Hacemos de nuestra vida lo que queremos. Seguimos nuestra vida al mismo modo de antes de conocer de Jesús. Y hermanos, ¿qué es de todo esto? Yo les dije que quería que la enseñanza ustedes entendieran lo que Jesucristo hizo, lo que significó la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Todo esto, hermanos, fue por ti y por mí. Hace rato cantábamos que Jesús dice que estaba pensando en nosotros. Todo lo que te acabo de leer, Jesucristo ahí crucificado, estaba pensando en ti, en cada etapa de tu vida, en cada momento de tu vida. ¿Y qué haces, amado hermano? ¿Qué hacemos? Pasamos por alto las cosas. No nos importa. No venimos a buscar de Dios. No queremos saber de Dios. Y amigo que estás aquí, es hoy el día de salvación, no es mañana. Nadie tiene la vida segura para el día de mañana. Es hoy cuando debes de entregar tu vida a Jesucristo. Mañana no sabemos si estaremos. Es más, no sabemos si sales de este terreno con vida. Quiero que se pongan de pie, hermanos. ¿Se me ayudan con el teclado o con la guitarra? Tantito. Inclinen su rostro, hermanos. Inclinen su rostro, no quiero que se distraigan. Cuando Jesús, hermanos, dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús, hermanos, en ese momento cargaba con todos tus pecados, con los que has hecho en el pasado, con los que has hecho el día de hoy, con los que harás el día de mañana, con los pecados de toda la humanidad. Cada uno, hermanos, de nosotros nos hemos descarriado, nos hemos desviado, hemos buscado nuestros propios intereses, hemos querido nosotros buscar lo que nos conviene. Prefieres enfocarte en tu empresa, prefieres enfocarte en tu familia, prefieres enfocarte y no es que esté mal, hermanos, no es que esté mal. Pero a veces, hermanos, no priorizamos lo que realmente importa en esta vida. Jesús, el centro de nuestra vida. Como padre, como madre, ¿qué le vas a entregar a tus hijos? Lo mejor que le puedes heredar, amado hermano, es el evangelio a tus hijos. Es tu prioridad. Dios no acepta el pecado. Dios está en contra del pecado. Y Él quiere, de verdad, hermanos, que dejemos a un lado ya el pecado.
Él quiere, hermanos, ejercer su dominio completo y su poder en nuestra vida. Él envió a su Hijo a morir en la cruz, no para que tuvieses una casa ni para que tuvieses un auto. Él vino a morir en esa cruz para que tú puedas vivir eternamente a su lado. Todo lo que sufrió Jesús, amado hermano, todo lo que acabamos de ver, todo lo sufrió por ti. Cierra tus ojos, hermano. Todo lo que sufrió Jesús fue por ti. Pídele al Señor que te revele en tu corazón la profundidad de lo que Él hizo en la cruz. Hermano, de verdad, cuando tú entiendes lo que Cristo hizo en la cruz, te vas a afirmar en todos los caminos que tienes. Te vas a afirmar en tu vida. Vas a entregar cada día, cada segundo, cada milésima de tu vida a Jesucristo. Si no lo has hecho es porque no has entendido lo que Jesús ha hecho por ti. Fue por gracia, hermanos. Fue por gracia. Y Él se revela incluso a aquellos que tienen un corazón quebrantado. Aquellos que tienen un corazón humillado delante de Él. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amigo que estás aquí, Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú llegues ante su presencia algún día. Él quiere que no te pierdas. Unos solo tienen entendimiento intelectual. Jesús es un maestro, Jesús es un hombre, Jesús es un gran y gran Señor. Pero no es el centro de su vida, ni el amo de sus vidas. Tal vez te crees cristiano, pero sigues en el adulterio. Tal vez te crees cristiano, pero sigues robando en la empresa. Tal vez te crees cristiano, pero sigues diciendo groserías y maldiciones allá afuera. Y vienes a la iglesia y levantas las manos cada 8 días. Solo vienes a limpiar tu conciencia. Jesucristo no vino para eso. Jesucristo vino para salvarte, para darte vida. No te engañes, amado hermano, llevando una doble vida. No te engañes creyendo que Dios no ve lo que tú estás haciendo en aquel lugar. No te engañes creyendo que puedes llevar delante de Dios tus ofrendas contaminadas, tu vida con doble intención. No lo puedes hacer. Dios ve todo. Jesús no fue un actor, no fue un hombre histórico, no fue alguien digno de admirar. Jesús quiere ser el Señor y el amo de tu vida. Aquellos que sus vidas no han consagrado, tal vez hoy es el último día. Tal vez no has querido atender al evangelio y tal vez vienes a la fuerza. Pero tal vez hoy es la última vez que el Señor te dice: ven a mí. Tal vez te has alejado y te has enfriado. Y tal vez es la última llamada de parte del Señor. Si después de esto que hemos visto, si después de esto no haces nada, no quieres nada, no hay más sacrificio por tus pecados. Jesucristo no puede perdonar aquellos pecados que no son confesados. Ora a Dios, confiésale tus pecados, arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Gracias, Señor Dios, en esta hora. Te pido, Señor Dios, que tú vengas sobre nuestra vida. Ayúdanos a entender lo que hiciste en la cruz. Ayúdanos a comprender la gran obra que hiciste en la cruz. Lo diste todo por nosotros. Te entregaste, Señor Dios, a sí mismo, no importándote el lugar en el que estabas. Te despojaste a ti mismo. Sufriste en una cruz por nosotros. La condenación estaba sobre nosotros. Pero fue tu amor, un amor tan inigualable,
tan único. Perdónanos, Señor Dios. Perdona nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a afirmar nuestro camino. A afirmar, Señor Dios, nuestras decisiones. A afirmar nuestra vida. Toma el control, Señor, de nuestro carácter. Ayúdanos a afinarlo. Ayúdanos, Señor, con el dominio propio. Ayúdanos a compartir el amor que hemos recibido de tu parte con nuestros hermanos. Señor Dios, entregamos nuestra vida y te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.